Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Hola a todos, bienvenidos al podcast Testimonio de Salvación. Muy contento de poder estar contigo una vez más. Te recuerdo nuestras redes sociales para que te puedas convertir en un multiplicador de nuestro contenido. El mensaje de hoy lleva como título Milagro en el desierto. Para eso nos vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 8. Desde el versículo 26 podemos ver la historia de Felipe y el etíope. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe, diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje que éste leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, le dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Lo importante de ser guiado y de la obediencia. Dice que Felipe fue guiado por el Espíritu hacia este personaje, sobre este etíope eunuco, que venía de adorar de Jerusalén y volvía muy contento, pero en el camino iba leyendo las Escrituras, iba leyendo al profeta Isaías. Y cuando Felipe se le acerca y le pregunta si entiende lo que lee, le dice que cómo voy a entender si no hay alguien que me explique. Muchas veces nos encontramos en nuestra vida a personas que cuando le anunciamos el Evangelio nos dicen que creen en Dios a su manera. Pero lo importante de esta historia es que más adelante, allí podemos ver, aquí en el versículo 35, dice: mas Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y este eunuco le dijo a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Como ya Felipe le estaba anunciando el Evangelio, le habló del bautismo, le habló de la fe. Le pregunta a Felipe si hay algo que le impida ser bautizado. Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nos dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que si hoy estás viendo este mensaje y has dicho: yo creo en Dios, yo creo a mi manera, así como este etíope que creía en Dios y fue a adorar a Dios, pero no conocía el mensaje de salvación, no conocía el Evangelio de Jesús. Y dice que Felipe fue movido al desierto. Felipe quizás dejó todo, la fama de estar en una gran ciudad, para irse a un lugar desierto donde nadie lo iba a ver, para anunciar el Evangelio. Pero fue allí donde Dios usó a Felipe para anunciar el Evangelio de Jesús. Y la respuesta, cuando este etíope quiso ser bautizado, Felipe le dice: ¿crees esto que te he mostrado? ¿Crees en el Evangelio? Y este hombre le dice: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Felipe
que aparece en otras ciudades, dice que por donde iba Felipe iba anunciando el evangelio del Señor. Y no solamente Felipe se llenó de gozo, sino que este hombre dice que siguió su camino lleno de gozo. Quizás en nuestra vida podemos pensar que Dios nos lleva a lugares donde quizás no hay una cámara, quizás donde no vemos un micrófono, pero es allí, en ese lugar, por más pequeño que pensemos, es allí donde Dios se va a manifestar. Lo importante de usar las herramientas correctas, las herramientas adecuadas para nosotros poder anunciar el evangelio. ¿Cuál es tu habilidad? ¿Qué es ese talento? ¿Qué es eso que mejor haces? Pues Dios te va a usar con eso que solamente tú puedes hacerlo. Allí Dios te va a usar para anunciar el evangelio. Así como Dios movió a Felipe, pero Felipe no dudó, sino que Felipe obedeció y anunció el evangelio. Felipe fue llevado al desierto. Felipe utiliza las mismas escrituras. Felipe anuncia la palabra de Dios, así como yo que le estoy hablando de la palabra de Dios con la Biblia para enseñar a esta persona. El testimonio personal es muy importante. Dice la Biblia que somos carta abierta, leída ante el mundo. Pero qué importante que nuestro testimonio esté basado en la palabra de Dios también, con citas bíblicas, que podemos anunciar el evangelio y que la persona reconozca a Cristo como Hijo de Dios y que debe confesarlo con su boca para salvación. Fortalecidos mediante la preparación. Lo importante de tener día a día un devocional diario, que nosotros podamos tener ese momento de intimidad con Dios, prepararnos en la palabra. Quizás no seamos los grandes lectores, quizás no seamos los grandes conferencistas, pero Dios nos va a usar en nuestras limitaciones también. Pero debemos fortalecernos con la palabra de Dios, instruirnos día a día, que sea la palabra de Dios que nos guíe. Y el Espíritu Santo, estoy seguro, que nos va a guiar a esos etíopes para anunciarle la palabra de Dios. Milagro en el desierto. Dios te bendiga. Recuerda nuestras redes sociales para que te puedas convertir en un multiplicador de nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia.